Bien, vamos a hacer este primer circuito. Tenemos un diagrama neumático en el cual tenemos lo que es la alimentación, una válvula 3-2, normalmente cerrada, accionamiento por pulsador, retorno de muelle, conectado con un actuador de simple efecto. Vuelvo a repetir. Este es un diagrama neumático. ¿Por qué neumático? Porque tengo la simbología de neumática, un triángulo de color blanco, escape a la atmósfera, y tengo lo siguiente: alimentación, válvula de control y actuador. ¿Cómo se va a leer este diagrama? Este es un diagrama neumático que está compuesto por una válvula 3-2, normalmente cerrada, accionamiento por pulsador, retorno de muelle con un actuador de simple efecto. Eso lo vamos a armar físicamente con el kit que tenemos de neumático. Bien, yo ya tengo en la mesa, tengo esta mesa que elegí para poder realizar mis prácticas. Y lo que tengo son un distribuidor, tengo lo que es un actuador y tengo una válvula. Esa es una válvula 3-2, de acuerdo a la simbología, 3-2, normalmente cerrada, accionamiento por pulsador, retorno de muelle. Pero también tengo una válvula 3-2, normalmente abierta, accionamiento por pulsador, retorno de muelle. Bien, en esta mesa nosotros vamos a tener una estación de mantenimiento, que es esta que nosotros tenemos aquí. En la parte de afuera del taller nosotros tenemos lo que es un compresor. El compresor va a ser aquel elemento que nos va a permitir o nos va a otorgar un cierto caudal de aire a alta presión, comúnmente conocido como aire comprimido. En esta estación de mantenimiento tenemos lo que es un manómetro y una válvula de paso. La válvula de paso lo que hace es permitirnos como si pueden dar cuenta, pues estamos hablando de una presión de 4 bares. 4 bar o lo que son 60 psi en sistema inglés. En la estación de mantenimiento yo voy a obtener lo que es la alimentación que me va a dar esta estación de mantenimiento. Entonces voy a empezar con la construcción de mi circuito. Lo que yo voy a tener son dos tipos de mangueras, una manguera gruesa y una manguera delgada. Lo que voy a hacer es conectar la manguera gruesa a lo que es mi estación de mantenimiento con mi distribuidor de alimentación. Lo que voy a hacer es insertar lo que es la manguera a esta parte, que es la entrada de alimentación a mi estación de mantenimiento. Aquí yo debo de hacerlo con cuidado. Como este equipo lo trabajamos tanto en la mañana como en la tarde, pues ya está un poco desgastado porque ya tiene su tiempo. Y entonces conecto. Algo muy importante es que si corremos con la suerte de regresar a la escuela, debemos tener mucho cuidado en el manejo de estas prácticas. Yo lo que voy a hacer es simplemente abrir para que vean cómo funciona el distribuidor de alimentación. Yo abro, ya está abierto mi válvula de paso y no tengo alimentación. ¿Hasta cuándo voy a tener alimentación? Yo voy a tener alimentación hasta que yo conecte esta manguera a alguno de mis distribuidores de alimentación. Pero ¿qué es lo que puede suceder? Si yo no soy cuidadoso en el momento en que yo esté trabajando y tengo mi llave de paso abierta, va a pasar lo siguiente, que en el momento en que yo conecte, entonces yo lo que puedo ocasionar es un accidente. Siempre que nosotros hagamos o realicemos
una conexión, siempre mi llave de paso debe estar cerrada. Siempre debe estar cerrada. Solamente yo la puedo abrir cuando yo termine de hacer toda mi conexión. Bien, entonces yo conecto lo que es esta manguera en el número 1 de mi válvula. Como ya tú bien recuerdas, ya sabes leer la simbología de una válvula, recordando que 1 es alimentación y 2 es salida. Entonces yo conecto en 1, conecto, nada más empujo y ya está insertada la manguera. ¿Qué es lo que hago? Voy a alimentar. Ya está abierto. Quiere decir que ya esta manguera está alimentando lo que es mi distribuidor de alimentación. Como esta conexión ya tengo una manguera conectada, pues ya está circulando aquí el aire comprimido y ya está alimentando a mi válvula. Como es una válvula normalmente cerrada, significa que hasta que yo la accione va a dejar salir aire. Y ya la estoy accionando. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en una válvula normalmente abierta? Bueno, en una válvula normalmente abierta, igual, esa es mi alimentación, la conecto en 1, que 1 significa alimentación a la válvula. Como es una válvula normalmente abierta, lo que me está indicando es, ¿sabes qué? Cuando tú me conectes, sin que me acciones, yo te voy a dejar pasar la alimentación. Y vamos a ver si es cierto. Abro. Corta la alimentación. Quiere decir que hace lo cerrada. Bien, vamos a terminar de hacer el diagrama, el circuito que tenemos en el pizarrón dibujado el diagrama de la siguiente manera. Ya conecté la alimentación a lo que es mi válvula, ya la tengo alimentada. Ahora 2 es salida, la misma simbología me dice 2 va a ser salida. Quiere decir que ese 2 yo la voy a conectar ¿a dónde? Al actuador de simple efecto. Al actuador de simple efecto. Y entonces lo que voy a hacer es abrir mi llave de paso. Ya está circulando el aire. Sale el aire comprimido, alimenta la válvula. Cuando yo accione, va a dejar pasar el aire comprimido. Y entonces, ¿qué va a hacer mi actuador? Salir. Para que este actuador funcione, yo tengo que accionarlo. ¿Qué va a suceder si yo lo cambio a una normalmente abierta? Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Cierro mi llave a 1 que es la alimentación, conecto, y 2 que es salida, solamente la cambio y ya lo tengo. 1 alimentación, 2 es salida. Cuando yo accione, cuando yo abra, pasa la alimentación al distribuidor, el distribuidor alimenta a esta válvula, como es normalmente abierta, va a dejar salir el aire comprimido, sin que yo accione la válvula. Y esa es una válvula normalmente abierta. Bueno, ese es el primer circuito que nosotros realizamos de acuerdo al diagrama que les mostré. Entonces, ese sería el armado físico.
Entonces, ¿cómo podemos leer este armado? Como es un circuito neumático conformado por una válvula 3-2, normalmente cerrada, que alimenta un actuador de simple efecto, para que posteriormente hiciéramos un circuito de una válvula 3-2, normalmente abierta, accionamiento por pulsador, retorno de muelle, controlando a un actuador de simple efecto. Vuelvo a repetir, válvula 3-2, accionamiento por pulsador, retorno de muelle, normalmente cerrada. Válvula 3-2, accionamiento por pulsador, retorno de muelle, normalmente abierta, controlando a un actuador de doble efecto. Ahora nosotros lo que vamos a tener es un actuador de doble efecto. ¿Cómo es el actuador de doble efecto? Bueno, el actuador de doble efecto, si yo lo comparo con el actuador de simple efecto, pues yo observo que el actuador de doble efecto tiene dos conexiones, a diferencia del actuador de simple efecto. En este actuador de doble efecto, pues yo me doy cuenta que tengo dos conexiones. Yo puedo controlar lo que es el avance, como también puedo controlar el regreso. Vamos a utilizar lo que son dos válvulas 3-2 para que ustedes vean cómo se controla el avance y cómo se controla el regreso utilizando con dos válvulas, para que posteriormente en el siguiente circuito nosotros lo controlemos con una sola válvula, tanto el avance como el regreso. Vuelvo a repetir. Vamos a hacer un primer ejercicio que es con dos válvulas normalmente cerradas 3-2. Voy a controlar el avance y voy a controlar el regreso, para que posteriormente en un segundo ejercicio vamos a controlar a este actuador con una sola válvula, una válvula 5-2. Bien, aquí yo tengo lo que es el actuador de doble efecto y tengo dos válvulas 3-2 normalmente cerradas, accionamiento por pulsador con retorno de muelle. Jóvenes, una cosa es la simbología y otra cosa es lo que yo pueda observar al exterior de mi válvula. La simbología me dice que hay un retorno de muelle. Bueno, el retorno de muelle yo no lo voy a ver aquí. El retorno de muelle está adentro de la válvula. Es un pequeño resorte que va a hacer que este pulsador regrese. Ese es el famoso retorno de muelle. Bien, voy a conectar la alimentación a esta primera válvula y voy a conectar la alimentación a esta segunda válvula. Lo que siempre debemos de cuidar es nunca estirar en demasía o demasiado lo que son mis mangueras. La flexibilidad de este equipo didáctico es que yo puedo mover mis elementos. ¿Estamos? Entonces, conecto 2, que es salida. Esta yo la voy a conectar a esta conexión. ¿Qué es lo que estoy ocasionando o qué es lo que yo quiero provocar? Que esta válvula me controle la alimentación del lado izquierdo de este actuador. Es decir, cuando yo accione, este vástago tiene que salir. Y cuando yo conecte este actuador a este lado derecho, el vástago tiene que regresar. Y entonces yo conecto así. Lo que yo tengo que revisar siempre es que mis conexiones no estén flojas. Entonces nada más doy un pequeño jaloncito, un pequeño tirón, un pequeño tirón, un pequeño tirón, un pequeño tirón y un pequeño tirón. ¿Por qué? Porque si yo jalo en demasía, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, lo que puede pasar es que los agarres que tiene, los coples que tiene acá en la parte interna, mis conexiones, pues se puedan romper. Y entonces lo que voy a hacer es abro y yo ya tengo alimentación.
Ya abrí mi llave de paso. Ya tengo alimentación. Yo acciono esta válvula y el vástago sale. Yo acciono esta válvula y el vástago regresa. Sale, 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 regresa. Y ya tengo un diagrama o un circuito, perdón, con un actuador de doble efecto controlado por dos válvulas 3-2, normalmente cerradas, accionamiento por pulsador, retorno de muelle. ¿Cómo quedaría ese diagrama de ese circuito que nosotros acabamos de realizar? ¿Cómo quedaría ese diagrama? Vamos a ver cómo quedaría.